Sí, general Eric Rodríguez, aquí general. General, en caso de que el gobierno no decida tumbar ese cese el fuego que tienen con Calarcá, le quiero hacer la pregunta, el sentir suyo como militar. Portar ese uniforme tiene un sacrificio enorme de muchos años. ¿Cómo queda el sentir suyo y el de los miles de hombres que usted y el general Cardoso comandan después de saber que muy seguramente pues no va a pasar nada, no se va a tumbar ese cese el fuego y que prácticamente pues al saber que esa guerrilla negociadora pues el único negocio que está haciendo ahorita con el gobierno es asesinar a sus hombres? Quiero saber usted como militar cuál es su sentir frente a esto en dado caso de que no se tumbe ese cese el fuego, y se lo pregunto porque es que la anterior versión que daba el anterior ministro de Defensa después de que pasaban este tipo de situaciones, que fueron muchas en este gobierno, es que van a revisar los protocolos, los mecanismos de verificación, y así no le hemos pasado 3 años en este gobierno. ¿Cuál es su sentir como militar? El sentir de todos los soldados del Ejército Nacional de Colombia está ligado a nuestro honor militar y se sustenta en el cumplimiento de la Constitución Nacional para defender a los colombianos la integridad territorial, y ante todas estas dificultades nunca hemos desfallecido, no solamente en este periodo, desde hace muchos años y desde que tenemos este conflicto en el país. Vamos a seguir adelantando las operaciones militares ofensivas en donde y contra los grupos en que la ley no los permite. Vamos a seguir adelantando las operaciones de estabilidad para proteger a la población en todo el territorio nacional, y no vamos a declinar en la lucha contra estos actores violentos que sacrifican a los colombianos y que tratan de esclavizarlos en esas regiones apartadas del país. Ahora más que nunca, el empeño y el corazón de los soldados de Colombia está con el país y vamos para adelante. Vamos a pacificar este país. Gracias. Buenos días para todos. Ministro, usted ahorita decía que la fuerza pública debe actuar con toda su capacidad, pero hay un decreto en el que habla de un cese de operaciones ofensivas contra estas disidencias, y pues la percepción que están dando es que el ejército estaría maniatado frente a estas acciones de las disidencias de alias Calarcá. Y lo otro es, ¿qué hicieron estos uniformados frente al ataque? Es decir, ¿reaccionaron, no reaccionaron? ¿Qué mencionar o qué les han dicho sobre esta situación? El cese de operaciones ofensivas y operativos especiales policiales con las disidencias de Calarcá no restringe las operaciones de estabilidad, ni mucho menos el uso de toda la fuerza legítima del Estado, que incluye inteligencia, contrainteligencia y empleo de las armas para defenderse. Aquí juega un papel fundamental la inteligencia y la contrainteligencia de todo lo que se está haciendo. ¿Qué pasó allá? ¿Cómo se desarrolló el combate? Eso hace parte de la investigación que se está adelantando. Lo cierto es que, de acuerdo a la apreciación dinámica de la amenaza, al contexto operacional en el área de Charras, del Guaviare, donde hay una ETCR, el ambiente operacional que se establecía es que había una seguridad o un ambiente que permitía ese tránsito de las unidades que no iban en ninguna acción ofensiva. También ha sido muy claro que los miembros de la fuerza pública, si llegan a encontrar una amenaza letal, hombres uniformados o hombres con armamento o mujeres con armamento, no pregunten a qué o de quién es ese parche, si es de las disidencias de Calarcá o las disidencias de Mordisco. La orden y que salió con este decreto a todas las fuerzas militares de la Policía Nacional es: empleen toda la capacidad del Estado para protegerse. Luego ya se evaluará por qué no o quiénes eran los integrantes de ese grupo.
Muy buenos días para todos. Cúpula Militar, señor ministro. Se tenía una cifra preliminar de de más militares asesinados en este atentado terrorista. Ya se han confirmado 6, pero ustedes prevén que hay más militares asesinados, hay otros que están más desaparecidos aparte del que ustedes ya tienen reportados. ¿Y cuál es el balance actual de los integrantes de la fuerza pública que han sido asesinados en estas últimas semanas? Gracias. El balance es los mismos números que hemos dado ahorita, que son 6 militares asesinados y en este momento está uno desaparecido, que lo estamos buscando, y tuvimos también 5 secuestrados, 5 secuestrados. En ningún lado de la Constitución política, que ya los liberaron ayer, en ningún lado de la Constitución política de Colombia dice que pueden existir las FARC. El pueblo colombiano ni lo ha pedido y tampoco ha avalado que existan estos grupos criminales como las disidencias de la FARC o el ELN o el Clan del Golfo. Respecto a las cifras que tenemos, desde el 15 de abril hasta la fecha, registramos alrededor de 13 policías o registramos 13 policías asesinados y también 10 militares asesinados, incluyendo estos 6 del Guaviare. Estamos hablando de 23 miembros de la fuerza pública en estos días. Sin embargo, gran parte de ellos han sido asesinados fuera del servicio. Tenemos el caso, por ejemplo, de 2 militares que estaban de permiso y fueron asesinados en el Cauca, o 4 policías que también se encontraban de permiso en sus lugares. ¿Qué tan trágico es esto? Es trágico. Y no es un momento tampoco para obligarnos. Aquí es donde más debemos mantener fe en la causa y donde debemos acompañar a las familias y en honor a ellos vamos a seguir adelante. Hemos tenido momentos mucho más oscuros. En este momento la cifra es que hemos perdido 47 militares hasta la fecha, en este lapso, en este año. Pero si miramos en el 2021, fueron 148 militares en todo el año. Eso significa que si seguimos a este ritmo, en el cual tenemos que contener una amenaza violenta, pero una amenaza que no le da la cara al combate y que traiciona los acuerdos que se adelantan en las mesas de diálogo, la cifra puede ser igual a la del 2021. Pero no queremos llegar a las cifras, por ejemplo, del 2011. En el 2011, que ya ustedes referenciarán qué pasaba, quiénes eran los gobernantes, los ministros, etcétera, 517 militares en un año uniformados fueron asesinados y 2.235 fueron heridos. O a las cifras del 2013, 2.599 heridos y 361 asesinados. O en el mismo 2021, 1.102 heridos y 148 asesinados. La intención no es ir a esas cifras, la intención de nosotros es proteger la vida. Pero para protegerla tenemos que emplear la fuerza legítima del Estado y somos conscientes del daño de batalla que se pueda ocurrir en ella. Porque estamos enfrentando a una amenaza letal. Y si los colombianos no nos unimos, no nos comparten información más rápidamente, más oportunamente, con mayor precisión, será más difícil protegerlos a todos ustedes. Porque un acto terrorista, por ejemplo, no discrimina sexo, raza, condición social, como ocurrió en La Plata, Huila, donde asesinaron a 2 jóvenes que estaban departiendo con su familia unos cumpleaños.
Buenos días, ministro. Me gustaría saber cuál es el estado actual de los soldados que fueron dejados en libertad, su estado de salud. También por parte de la policía, con respecto al niño que fue asesinado en La Guajira, si se confirma este hecho, si realmente el niño murió y cómo van a controlar el plan pistola. Y además, en cuanto a la implementación de la línea 157, ¿qué proyecciones se tienen por parte del gobierno, especialmente desde el Ministerio de Defensa, con respecto a este tema? Bueno, respecto a nuestros 5 hombres que fueron recuperados ayer en la noche, en este momento están con nosotros, están siendo atendidos. Algunos de ellos tienen algunas heridas que gracias a Dios son leves, algunos impactos, pero simples rozones sin compromiso de huesos o órganos vitales. Entonces, en este momento están con nosotros en San José del Guaviare y próximamente los llevaremos con sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, un saludo muy especial y frente a las preguntas, indicar lo siguiente, frente a la línea anticorrupción, nacional anticorrupción 157, solamente desde su inicio, es decir, desde el 21 de enero del 2025, se han recibido sobre el orden de las 7.400 llamadas, 7.301 anónimas, 159 no anónimas, y eso ha generado, digamos, ya unos programas metodológicos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Es decir, 141 presuntos incidentes de corrupción que ya están siendo, digamos, trabajados a partir de las funciones de Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Indica esto que es efectiva y que vamos por el camino de desarticular estructuras criminales que se dedican a hurtarle al erario público, digamos, los dineros, y ahí estamos trabajando fuertemente. Frente a la pregunta de La Guajira, es un hecho desafortunado que se presenta en una vía terciaria. Un policía de la patria que transitaba en su descanso con su familia fue abordado por 7 delincuentes de la región. El policía reacciona con su vehículo para, digamos, impedir el hurto y desafortunadamente estos criminales accionan su arma de fuego, resultado de esta acción demencial, la muerte de un joven de 15 años de edad. El hijito de nuestro policía es asesinado cobardemente, vilmente por esos delincuentes. Una vez conocimos ese caso, la Policía Judicial, toda la capacidad de la policía para ubicar, individualizar y capturar a estos criminales que hoy asesinaron a un menor de edad y el hijo de un policía en ese sector del país. Son delincuentes comunes, un total de 7 personas que utilizando armas de fuego intimidaron, en este caso, al policía que se encontraba transitando en su vehículo con su familia. Ministro, muy buenos días. Ministro Pedro Sánchez, muy buenos días. Ministro, esta mañana el alcalde de San José del Guaviare había denunciado que esta tentativa del ataque que se presentó este fin de semana había sido reportada hace 2 meses al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Defensa. La pregunta es, ¿qué acciones preventivas o qué acciones se tomaron frente a estas amenazas? Lo otro, con una pregunta que ya le habían hecho sobre la continuidad de los diálogos con alias Calarcá, ya usted habló antes de llegar acá con el presidente. ¿Qué decisión tomaron frente a la continuidad de estos diálogos con esa estructura de Calarcá? Y finalmente, en una intervención suya la semana pasada, ministro, y frente al balance, a este oscuro panorama de 43 uniformados asesinados, usted dijo que los tenemos controlados a estas estructuras ilegales. ¿A quién tienen controlados exactamente, ministro? Respecto a las denuncias que menciona el alcalde de San José del Guaviare respecto a lo que podría ocurrir allá, todos sabemos 2 cosas. Primero, que todo es dinámico, que todo va cambiando, no es algo estático. Y por ende, las acciones que adelantó la fuerza pública en ese sentido, pues fueron orientadas también a eso, pero también a neutralizar otro tipo de amenazas. Una de ellas es alias
las disidencias de alias Mordisco, que estaban en plena confrontación en esa zona. Fue así tanto la acción de la fuerza pública que evitó esa confrontación que se iba a dar fuerte en ellos y afectó enormemente la estructura criminal de Iván Mordisco, que lo desplazó del Guaviare, del área de límites entre el Guaviare y el Caquetá, en el río Apaporis, y lo desplazó a límites entre el Caquetá y el Amazonas, sobre el río Caquetá. Y de alguna manera se cambió la amenaza en la zona. ¿Qué otras acciones se hicieron al respecto frente al hecho sucedido? Pues nos lo dirá la investigación que se haga al respecto, para lo cual el Ejército Nacional desplazó toda su capacidad para encontrar en qué fallamos o en qué se falló y qué acciones haya que tomar. Y las que tengamos que tomar, se deberán tomar a los niveles que corresponda, ya sea a nivel de batallón, de brigada, de división, o los niveles que corresponda, se tomarán las acciones. Respecto a las estructuras que tenemos controladas, eso hace parte de la inteligencia de qué específicamente o contra qué objetivo tenemos nosotros nuestra capacidad orientada para afectar las estructuras correspondientes o los cabecillas que estén delinquiendo. Pero en todo el territorio nacional está desplegada absolutamente toda la capacidad. Y vuelvo, insisto, sé que puede no ser tan noticia, tan llamativa lo que diga, pero compartan información, denos información, ayúdenos con ello. Marquen al 147 Gaula Militar, al 165 Gaula Policial, si es temas de extorsión o secuestro, o al 107 que es de información sobre grupos criminales, o al 123 que es de nuestra Policía Nacional, o a cualquier entidad. Por favor, comuníquenos. Solo así podemos protegerlos con mayor efectividad. Ok. Ahorita vamos con la cúpula militar y policial a revisar lo que ocurrió y las acciones que se haya que tomar. El presidente de la República es una persona que está plenamente, al igual que lo hacemos nosotros, preocupada por proteger la vida y ha generado espacios de diálogo con una política de paz total, que es una política de Estado, no de gobierno, para abrir esos espacios de diálogo. Y aquí pues se mirará qué decisión se toma. Que se suspenda totalmente con estas disidencias de Calarcá es una opción. La otra es que se suspenda y se saque el frente Jorge Briceño Suárez, de ese que lleva un nombre de un criminal que le hizo tanto daño a Colombia, es decir, que se suspenda esa medida en el área de Caquetá, Guaviare, Meta, parte del Huila, donde delinquen las disidencias, cuya cabecilla principal en ese sector es Calarcá. O la otra, que se llegue a prorrogar, lo cierto, o se llegue a continuar. Lo cierto es que esta medida tiene solo hasta el 18 de mayo y que se tomarán las decisiones más responsables y sensatas de acuerdo a ese análisis que hagamos. Cuando se tome la decisión, se informará al respecto. La siguiente pregunta es de Catherine Vega, W Radio. Buenos días, ministro. Como para ahondar en esa pregunta, ¿cuál es exactamente la posición que va a llevar el sector defensa ante el presidente Petro? ¿Que se elimine, digamos, esta estructura que cometió este ataque? O sea, más allá del acuerdo al que se llegue, ¿cuál es la posición de ustedes? Y la segunda cosa que quería preguntar es sobre esa denuncia que hicieron ustedes de población civil en este ataque, para que por favor nos expliquen un poquito más al respecto. Lo que planteé en la mesa de diálogo, de análisis del Consejo de Paz y Seguridad con el señor presidente se queda en esa mesa. Entonces allá haré los planteamientos respectivos. Pero ustedes ya han visto lo que he mencionado aquí públicamente y a través de otras redes sociales. Continuará el señor general Henry Rodríguez, quien informará del tema de los civiles que participaron, o personas más bien vestidas de civil.
En medio de los combates que sucedieron el día de ayer, las tropas reportaron posteriormente, a eso de las 8:30, 9 de la mañana, estar viendo una cantidad importante de personal civil que se acercaba al sitio del combate, algunos con camisetas blancas, algunos con banderas. No es normal ni es natural en la población civil, cuando escuchan un combate, escuchan explosiones o escuchan disparos, correr hacia el peligro. Lo que sucedió con la presencia de estas personas que estaban de civil fue que se impidió la maniobra de la unidad, se impidió la acción de la Fuerza Aérea Colombiana. Es algo que nos ha venido sucediendo, ha sucedido también en el departamento del Cauca, algunas estructuras criminales como esta, la Jorge Suárez Briceño, pero también la Carlos Patiño del EMC en el Cauca, en ocasiones cuando entran en combate con el Ejército Nacional, se ha logrado evidenciar que muy oportunamente, poco tiempo después de iniciado el combate, el área donde se está desarrollando el combate empieza a llenarse de presencia de población civil. En estas áreas, tanto estos bandidos que acabo de mencionar, como la población saben que los soldados son absolutamente respetuosos de los derechos humanos y saben que con la presencia suya en el área de las operaciones militares interfieren con la acción de los soldados. De manera que eso hace parte en este momento de las investigaciones que está adelantando la Inspección General de Ejército en el área de operaciones. También hemos recibido el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para el tema del levantamiento del cuerpo de nuestros hombres. Eso es lo que se podría decir respecto a la presencia de la población en el combate. Bueno, buenas tardes para todos, buenos días todavía. Quisiera preguntarle al general López si nos puede, usted que tiene más en la cabeza los números y las cifras, ¿qué tanto se ha expandido las disidencias de Calarcá en ese periodo que ha habido de cese al fuego con ellos? Siempre se ha hablado de se están expandiendo, están creciendo, se han fortalecido, pero eso en cifras y en números, o si lo tiene por regiones, ¿qué tanto se ha visto reflejado en el país? Y al ministro de Defensa, quisiera sacar a colación una frase que usted puso en su cuenta de X, que dice que la paz es posible pero no se mendiga. En este caso puntualmente de Guaviare, vemos que alias Firu, alias Calarcá en su momento fueron, digamos, interceptados en unas camionetas de la UNP, alias Firu fue capturado, alias Calarcá fue dejado en libertad, después con los meses también vimos que los que habían sido capturados también fueron dejados en libertad y vemos cómo ustedes de alguna manera dicen sí, de pronto no podemos actuar ante las órdenes de captura que están suspendidas, no podemos actuar frente a una ofensiva porque hay un cese, pero entonces lo hacemos o lo podemos hacer cuando se capturan en flagrancia, pero vemos que ni siquiera eso funciona. Se vuelve como un círculo vicioso que termina actuando a favor de ellos. ¿Usted no cree que eso es mendigar la paz, ministro? Gracias. Cuando digo la paz es posible, pero no se mendiga, es que no les vamos a rogar a los criminales. Y no le estamos rogando nosotros como fuerza pública a los criminales. No le estamos implorando que la paz dependa de una voluntad de los criminales. Y lo he dicho claramente, depende de la acción decisiva y determinante de todo el Estado. Pero solucionar un problema de paz o un problema de seguridad con esta magnitud, en la cual incluso empleamos hasta bombardeo, dentro de nuestro mismo territorio. Evalúen ustedes a nivel global dónde se hace eso. Entendemos también que esa es la punta del iceberg que tiene raíces o causas aún más complejas. Y lo hemos dicho que es una especie de wicked problem, un problema retorcido que tiene diferentes actores y factores cuya interacción es muy compleja de predecir. Y en esa solución, el 30% es apenas de quienes estamos acá, de la fuerza pública. El 70% es de la acción unificada del Estado. Y para solucionarlo, no solamente va a un punto de vista de la fuerza pública,
va a un punto de vista jurídico, judicial, que incluso, y esas normas no las establecemos nosotros, las estructuró la configuración del Estado colombiano y le dio unas potestades a la Fiscalía, otra a la rama judicial, otra a la ejecutiva, a la legislativa, a los órganos de control, y así es que funciona el Estado colombiano. Cuando se toman este tipo de decisiones, intervienen todas esas apreciaciones, que son complejas para un lado, para otro, pero que hay que tomar una decisión. Mientras hayan esas discusiones que se pueden generar no solamente al interior, sino por fuera, la orden es clara a la fuerza pública: cumplir lo que dice la Constitución y la ley. Si ya un ente diferente toma una decisión en términos jurídicos o lo que corresponda, son ellos los que están tomando esa decisión, que puede generar impotencia en algunos casos o proactividad en otros casos. Eso ya depende de la dinámica de la zona, del actor y del factor. Le doy la palabra aquí al señor general Hugo López. Ese tipo de apreciaciones y discusiones se hacen al interior, en la mesa, en el Consejo de Paz y Seguridad. Y ahí se expone todas las apreciaciones y la decisión que se toma ahí es la que acorde a la Constitución y la ley se hace. Y toda la sociedad pues debe hacer ese tipo de reflexiones alrededor para que pues se tomen las acciones que correspondan. Pero ese tipo de diálogo, ese tipo de apreciaciones que usted me dice, ese tipo de apreciaciones corresponden a lo que se hace en esa mesa. La recomendación que le damos al Gobierno Nacional está, vuelvo y lo insisto, está alineado al deber constitucional, a que no podemos poner en riesgo a la población, a que debemos emplear toda la fuerza legítima del Estado. Pero en ese mismo análisis intervienen otras instancias, que es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que es la misma apreciación que le llegan de las diferentes regiones. Y es el mismo concepto que tiene el señor presidente de su política de paz total. Generar este espacio para intentar simular una discusión similar a la que se ocurre allá, o ocurre en ese evento, pues no es el espacio para hacerlo. Lo único que le ratifico es que exponemos que se debe cumplir la Constitución y la ley, jamás incurrir en omisión y emplear toda la fuerza legítima del Estado para proteger a nuestra población. Gracias, señor ministro. Presento un saludo muy especial a todos los periodistas. Envío también y aprovecho para mandar un saludo de condolencias a las familias, un saludo de fortaleza a las fuerzas militares y al ejército especialmente. Con respecto a la pregunta de expansión, hay 5 áreas de expansión. Hay que recordar que el decreto anterior del cese al fuego determinaba unas áreas específicas donde esas estructuras delinquen, y en estas 5 áreas de expansión las fuerzas militares han venido desarrollando operaciones militares. Tenemos un área de expansión que fue en La Paz Cesar, con el Frente 19, una estructura que fue mediante una operación militar ofensiva hecha por el Ejército Nacional, donde se da muerte y captura a la totalidad de esta estructura.
Tenemos también el Frente 12 en Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barranca Bermeja, que también las operaciones militares se han venido focalizando sobre esa área. Tenemos el Frente 34, una comisión conformada por el 36 y 18, que en el sector del Carmen Atrato, en una operación militar también realizada por el Ejército Nacional con la 7ª División, donde se da fin a esta estructura. Tenemos el Frente Joaquín González en Roncesvalles, Rovira y San Antonio, que también el Ejército Nacional ha venido desarrollando operaciones militares sobre este sector, dando de baja y capturando sus principales cabecillas. Y tenemos el bloque Jorge Suárez Briceño, que por la confrontación que tiene con alias Mordisco y Calarcá, vienen desplazándose a otras áreas. Esas son las áreas de confrontación, pero ratifico lo que el señor ministro decía al momento, en cumplimiento de la Constitución y la ley, estamos en todo el territorio nacional y se están desarrollando operaciones militares. Muchas gracias. Son 5 áreas de expansión, te las acabo de nombrar. La primera fue, te lo voy a repetir, al departamento del Cesar, el segundo fue al departamento de Santander, especialmente en la parte sur de Bolívar, el tercero hacia el Carmen del Trato, el cuarto hacia el sector del Tolima y Huila, y el quinto hacia las áreas del Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. Muchas gracias. Ha sido unas expresiones de unas estructuras ilegales que se han movido hacia el sector, pero como bien te decía, han sido golpeadas por las estructuras, pero el número exacto no lo tenemos. En este momento no lo tenemos y no nos corresponde a nosotros hablar de violaciones al cese al fuego. Muchas gracias.